Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches en 8.com, Canal 30 Tele 1. Esta noche, señores, noche de jueves, noche de análisis. Estaremos hablando con Edgar Dubón, el doctor Miguel Fortín Magaña y Calixto Mejía. Analizaremos temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. En segundos, aguánteme un ratito, les presento el siguiente resumen, efectos de ilustración. Arrancamos. Este miércoles en 8.com. Ingeniero Oscar Calvo, quien es candidato al Parlamento Centroamericano por el partido GANA. Eli Samuel Ábalos, candidato a diputado por Cambio Democrático por el departamento de Sonsonate. Profesor Juan Gómez, candidato para alcalde de San Antonio del Monte, Sonsonate, por el partido Arena. José Gilberto Avilés Rodríguez, candidato a alcalde por el municipio de Huayúa, por el partido Cambio Democrático. ¿Qué los impulsa a todos ustedes? La pregunta es extensiva, a tomar a bien esta postulación de llegar a cargos tan importantes como son diputado, alcaldía, Parlamento Centroamericano. Lamentablemente el Parlamento Centroamericano se ha convertido en un órgano para jubilarse, ¿verdad?, políticamente, o para evitar un fuero político, para tener fuero político y evitar la justicia, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese cambio y es importante que en el 2021, que tenemos la oportunidad de cambiar la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y las alcaldías, pues la población tome a bien, de alguna manera, votar por los rostros y por gente que pueda renovar la política salvadoreña, porque ya no se vale que se vaya para el Parlamento Centroamericano figuras que estén tachadas o quieran evadir la justicia a través del fuero constitucional. Sabemos bien que en todo este tiempo atrás la política ha sido manchada, los diferentes institutos políticos tildados de corrupción, y Cambio Democrático tiene esta oportunidad de seguir haciendo historia en nuestro país y tratar de hacer un buen papel en la Asamblea Legislativa, por supuesto, todo lo que lleve beneficio a nuestro pueblo, ¿verdad? Vamos a impulsar leyes que verdaderamente vayan en beneficio a la población y sabemos que el reto es bastante difícil, pero no imposible. El Cambio Democrático hoy por hoy se ha estructurado muy bien en 12 departamentos de la República, donde vamos a la conquista de diputaciones a nivel nacional y de consejos municipales, si Dios nos los permite, en el 2021, Sergio. Esto me hace impulsar para el periodo de alcalde, donde vamos a participar en el 2021, a llevar algunas cosas nuevas al municipio, en mi pensamiento, y ojalá que el pueblo me dé el apoyo necesario para poderlas hacer. Entre ellas está obras de servicio social, como es gestionar, porque eso sería de gestión, no de inversión de la alcaldía. Gestionar, pues ya es una ciudad, San Antonio del Monte, gestionar un supermercado, aunque sea pequeño, para que ya no tengamos esa dificultad de llegar hasta Sonsonate. Mi plan de gobierno va a ir enfocado a la realidad que estamos viviendo hoy por hoy. Hoy, como todo mundo concentrado en los pueblos, vemos una infinidad de carros. Yo no veo las calles de Huayúa y abarrotadas de vehículos porque todo el mundo está en sus casas, pero ya las calles pues llenas. Hay que hacer un reordenamiento también en nuestro municipio. Esa es parte de las cosas que se están viendo. Hay que prácticamente darle a la gente una oportunidad, al menos que sepan que el candidato a alcalde está visualizando prosperidad y que de alguna manera podamos afrontar esta situación que hoy vivimos. Quiero decir que hoy voy con la intención de acercarme aún más todavía a todos los sectores y a todo ciudadano, porque yo sé que juntos podemos llevar un Huayúa a lo más alto,
Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Arrancamos, señores, y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña. Doctor, muy buenas noches, un placer saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Un abrazo para Calixto, para Edgar y por supuesto para toda la teleaudiencia. Gracias. Ya le voy a dar la bienvenida a Calixto Mejía y también a Edgar Dubón. ¿Lo tenemos ya, producción? Listo. Calixto Mejía, muy buenas noches, un placer saludarlo. Buenas noches, Sergio. Saludo a todos nuestros compatriotas y saludo a Miguel y a Edward. A la orden. Gracias. Le doy la bienvenida a Edward Dubón. Edward, un gusto saludarlo. Hola, Sergio. Gracias y saludos al pueblo salvadoreño. Le agradezco. Doctor Fortín, la pregunta extensible para los tres. El día de ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelve en base a la constitucionalidad del artículo 600, del decreto legislativo 661 que habilita para que la Asamblea Legislativa inicie las fases de apertura económica. En caso que el señor presidente de la República no lo mande a publicar, este se entenderá en sentido positivo. El decreto 661 no solamente habla de las aperturas económicas, sino que también de algún tipo de prerrogativas para pago de deudas adquiridas de los salvadoreños y también de los salvadoreños que se encuentran varados alrededor del mundo. El día de ayer se da esta resolución y su opinión sobre esto. Perdón. Bueno, según entiendo, la Asamblea Legislativa ha estado discutiendo durante todo el día de hoy, ciertamente sobre cómo activar el decreto 661, porque el decreto 661 hasta al día de ayer, cuando la Corte Suprema de Justicia lo declara ya constitucional, lo que evidentemente era así, pero que el presidente de la República había intentado, y sigue intentando bajo cualquier pretexto, no poner en actividad. El decreto 661 tiene varias cosas. En términos globales, el decreto 661 habla de la apertura gradual. No es cierto, pues, según ese decreto, que todo debería de abrirse el día próximo lunes, como lo pretende el gobierno, precisamente porque hay maldad en el gobierno. El gobierno central lo que aparentemente quisiera es provocar un nuevo caos y decir, no fue culpa mía, fue culpa de la Asamblea, fue culpa de la Corte, lo mismo de siempre, todas las estupideces que dice. Pero realmente el decreto 661 habla de una apertura gradual, pero hay que readecuar las fechas, porque como el flamante presidente también vetó este artículo que claramente era constitucional, pero como lo vetó, entonces los tiempos ya no dan. Ahora viene toda la situación de lo que le importa a Bukele, y lo que le importa a Bukele es muy poco la gente. Ahorita lo que tiene que demostrar es que su general de bolsillo, el señor que es ministro de Defensa, vaya a salir bien parado en esto, y para eso está haciendo toda una concentración de los sindicatos títeres de él, como el STIS y el de Roswell Solórzano de nuevo, para presionar a los diputados. Pero desde el otro lado, el decreto 661 es lo que da la apertura gradual, insisto, y además establece plazos de pago y todo lo que sea. Pero el presidente debe publicarlo, pero puede no querer publicarlo, que es lo que, si yo tuviera que apostar, es lo que yo apostaría, que él no lo va a querer publicar, y entonces es otros 15 días hasta que la Asamblea lo ordene publicar, y después que mientras tanto haya todo el contagio posible. O sea, aquí hay una maldad intrínseca tan grande entre las personas que están obligadas a proteger el bienestar del pueblo, como es el presidente, el Ministerio de Salud y las otras personas, que uno se queda sorprendido, porque si esto que yo estoy advirtiendo llega a pasar, va a ser la exclusiva responsabilidad del señor Bukele, perdón, del bachiller, porque no le quiero quitar su título, del bachiller Bukele y del
señor, y lo digo sarcásticamente porque no es señor, señores son pocos, realmente del ministro de Salud. Estas dos personas van a ser los responsables y no otras personas, aunque después le echen la culpa a los demás, como es su costumbre. Por eso el decreto 661 es importantísimo, que no solo ya mandó a la Corte a que ordenó al bachiller Bukele a que lo sancionara y lo publicara en el diario oficial, sino que lo haga, porque es totalmente capaz de no quererlo hacer y dar tiempo y pasar para que la gente se contagie. Eso de un lado. Y del otro lado, pues ciertamente que la gente entienda que estos decretos los ha ido vetando uno tras otro el bachiller para evitar que haya un Estado de Derecho. Y lo que va a hacer mañana también, si se da la interpelación, también es lo mismo. Es una condición en donde verdaderamente el Estado de Derecho es lo que no le interesa, sino la matonería y demostrar todo esto al público como lo hizo ya el 9 de febrero. Perfecto. Calixto, la misma pregunta para usted, por favor. Sí. Bueno, no escuché lo que dijo Miguel porque hay problemas de audición, pero voy a dar mi opinión sobre la pregunta que sí te la escuché. En realidad, al conocer la resolución de la sala, me viene a la mente algunas preguntas, o por lo menos una que es bien fundamental. Es decir, si el presidente de la República hubiera sancionado, pues hubiera aprobado esta ley y la hubiera mandado a publicar como normalmente ocurre en el proceso de formación de ley, ¿cuántos compatriotas no hubieran fallecido? ¿O cuántos no se hubieran contagiado este tema de la pandemia? Y preguntas como esa hay otras, pero digamos, preguntas que está de por medio la vida como esta, pues difícilmente se responderán, porque es bien difícil cómo realizar una investigación para determinar eso, pero seguramente la lógica dice que seguramente se hubieran evitado el fallecimiento de muchos compatriotas, al mismo tiempo se hubieran evitado el contagio de otra cantidad importante de compatriotas. Eso es un punto. Segundo punto, yo creo que la resolución de la sala tiene dos componentes. Uno que es jurídico y el otro que es político. Voy a empezar por lo segundo. El tema político, creo que va implícito en tanto y cuando un órgano del Estado, la Corte, por medio de la Sala de lo Constitucional, le dice una vez más al presidente: señor, usted no tiene razón en no haber mandado a publicar, sancionado y mandado a publicar el decreto. Usted en eso está equivocado, porque el decreto, la ley, goza de marco constitucional y por lo tanto usted en esto está equivocado. Entonces, es un órgano del Estado que le envía a otro, que es el Ejecutivo, un mensaje en el cual obviamente, como ya sabemos, son los tres órganos, la Asamblea, que también está relacionado en tanto y cuanto la Asamblea lo aprobó, como manda la Constitución, y al no aprobarlo, al no sancionarlo el presidente, pues quien ha dirimido eso es la Sala de lo Constitucional. Yo veo ahí el mensaje político y que tiene a la base el hecho, y ojalá nuestros compatriotas en sus reflexiones profundicen en su análisis y vean una vez más que efectivamente, digamos, nuestro marco jurídico, la Constitución de la República y otros cuerpos de ley, pues ahí están, digamos, tienen muchos años de existencia y es
en el caso de la Constitución, es el pacto que tenemos los salvadoreños y salvadoreñas, independientemente de la posición política o ideológica, religiosa o social, y por lo tanto todos deberíamos de hacer siempre el esfuerzo de cumplir, y a quienes les corresponde hacer el cumplir, y en este caso efectivamente el presidente es el que se dio el lujo de no cumplirla, según su criterio, de no cumplirla, y bueno, a la resolución de la sala viene a darnos la razón a todos aquellos que hemos argumentado que efectivamente era correcto, era constitucional ese decreto. Y por el otro lado, el jurídico, pues en algunos componentes ya no tiene fuerza, definitivamente, ¿verdad? Es bastante extemporáneo, y ahí creo yo que la sala se tardó mucho tiempo en esto, en dar su fallo, pero bueno, hay elementos, o mejor dicho, componentes de esta ley que seguramente tienen vigencia, pero aspectos medulares han sido ya superados por la realidad. Esa es mi opinión. Perfecto. Eduardo Dubón, su opinión. Gracias, Sergio. Saludos al doctor Miguel Fortín Magaña y a Calixto Mejía. Bueno, decirle al pueblo salvadoreño que el decreto legislativo 661, en el cual la Sala de lo Constitucional, a través de una resolución, el día de ayer sorprendió a griegos y troyanos, sorprendió a todas las personas. Todos los salvadoreños ya se estaban preparando para una reapertura económica para el día lunes. Los empresarios estaban preparando sus negocios, las empresas estaban preparando sus protocolos sanitarios, los empleados estaban preparándose para poder hacerse presentes y poder desempeñar su labor en cada una de sus empresas. Y lamentablemente, pues con el fallo de la Sala de lo Constitucional el día de ayer, todo esto viene a cambiar porque de una reapertura completa, otra vez nos encierran a una reapertura por fases. Estoy de acuerdo cuando se dice que el presidente de la República tendría que haber sancionado el decreto 661 en su momento, porque ya para este tiempo ya es bastante extemporáneo, y las condiciones que se daban en aquel momento no son las mismas condiciones que se dan en este momento. Por lo tanto, manda al presidente de la República, al gobierno, a sancionar la ley, a publicarlo en el Diario Oficial, y manda a la Asamblea Legislativa a poner y a regular las fechas de la reapertura económica. Diría yo que hemos perdido tiempo valioso en ponernos de acuerdo, y cuando hablo en ponernos de acuerdo, hablo de los tres órganos del Estado, a quienes les hace falta, a mi manera de ver, voluntad política y mucho, pero mucho criterio y mucho juicio para poder salvaguardar la vida de los salvadoreños, lamentando que en esta pérdida, en este lapso de tiempo, hayan fallecido mucho personal de primera línea, y sigamos con las consecuencias de esta pandemia del COVID-19, y lamentando que no tengamos verdaderamente a los tres órganos del Estado trabajando en equipo, unos con otros, apoyándose en unidad para sacar adelante al país. Nunca en los años anteriores se había visto tanta inestabilidad a la hora de conducir un país. Nunca en los años anteriores se había visto tanta inestabilidad financiera, tanta estabilidad económica, tanta inestabilidad política, tanta crisis política como está ocurriendo el día de hoy. Por lo tanto, el deber ser de los tres órganos del Estado es proteger la vida de los salvadoreños. Aquí no se trata de que vamos a tirar cascaritas, que un órgano del Estado va a tirar una cascarita para que se deslice el otro y para quedar bien ante la población. Ya dejemos el populismo, ya dejemos la publicidad, ya dejemos de lado todas aquellas perspicacias que tenemos para tratar de quedar bien con las personas, si es que no se trata, aquí no estamos hablando de artistas de pop, no estamos hablando de artistas de reggaetón, aquí estamos hablando de la conducción de un país, por lo tanto se requiere seriedad y formalidad para poderlo conducir. El llamado es, ahora que se ha dado esa resolución, a que el presidente de la República pueda efectivamente sancionar la ley y pueda efectivamente publicarlo en el Diario Oficial. Eso es lo que queremos. Eso no significa que él ha perdido esa batalla política. Lo que significa es que está gobernando, y lo que significa es que está liderando un país, y lo que significaría, al menos para este servidor,
es humildad a la hora de gobernar. Por lo tanto, pedimos a los 3 órganos del Estado que por favor se pongan de acuerdo en beneficio del pueblo salvadoreño, Sergio. Listo, aguántenme un ratito por favor porque voy a una pausa publicitaria, pero también tengo muy buenos comentarios para todos ustedes. Y es que incluye un vaso de Forty Shake en todas tus comidas que aporta vitamina y minerales a toda tu alimentación. Encuéntralo en supermercados y tiendas de mayoreo. Forty Shake es calidad Meller. Con esta recomendación más que atinada, vamos a una pausa. Esto es 8.com, Canal 30, Tele 1. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. También antes de comenzar tenemos muy buenos comentarios para todos ustedes. ¿Vas a cumplir 18 años? Pues hombre, tramita tu DUI ya. Tu primer DUI es completamente gratis y te lo entregan un día después de tu cumpleaños. DUI Centro, identificando a todo El Salvador. Y con esto, señores, vamos rápidamente a retomar la entrevista. Doctor Miguel Fortín Magaña, la pregunta extensible para los 3 también. Esta semana hemos recibido 2 resoluciones adicionales. Una es por medio de la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde ordena, luego que en el 2017 los magistrados en Corte Plena pusieran un cerrojo a dar a conocer cuáles habían sido las razones fundamentadas y los órganos de prueba por los cuales habían absuelto a unos y elevados a un tribunal de alzada los casos de enriquecimiento ilícito. También dándole la razón al Instituto de Acceso a la Información Pública, que esta semana nombró a el nuevo presidente de este instituto, pero también se le pide al señor presidente de la República por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y a sus funcionarios que den los atestados para establecer toda la idoneidad con relación al cargo. Su opinión, arranco con usted, doctor Fortín, y luego voy con los 2 caballeros. Pues sí, es que lo que pasa es que esta administración se ha caracterizado por una indolencia a hacer caso a la ley que verdaderamente lo asusta a uno. Es que a esta altura me parece que ni siquiera el presidente de la República, no se diga el 90% de sus ministros, no han dado la declaración de probidad. Perdón, no han dado nada que tenga que ver con transparencia y por el contrario han intentado cerrar cada una de las acciones en donde el Instituto de Acceso a la Información Pública o cualquier otra instancia ha ido pidiendo datos o atestados del señor Bukele, del vicepresidente de la República, de los ministros y todo es o un no o no contestar. Es que aquí, perdonen que lo diga, pero me salgo un poquito del tema, pero es que aquí lo que hay es un gobierno de cortinas de humo. Aquí lo que hay es un gobierno que no va a tolerar el disenso ni va a tolerar que nadie esté en desacuerdo con ellos. Entonces se van a inventar los delitos con el fiscal, que cada día da más vergüenza en cuanto a sus acciones, y van a hacer cualquier cosa por ilegal que ésta sea. Lo que han hecho el fiscal, el disque ministro de Hacienda, el señor que vino a sustituir al otro ministro, que era un hombre aparentemente correcto y que no se quiso prestar para estas chanchullos, y lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, con Intratec, con Gustavo López, con el general Benítez e inclusive con el delito que le imputan al que fue ministro de Defensa anterior, a Munguía Payés, etcétera, porque nos puede caer mal a alguien
o nos puede caer bien, pero ese no es el punto. La ley no distingue que alguien te cae mal y por eso le vas a hacer las cosas, o alguien te cae bien y por eso te vas a hacer del ojo pacho. No, la ley es clara y este gobierno ha ocultado toda la información, y cuando las personas empiezan a darse cuenta de una serie de chanchullos que sus ministros están haciendo, desvían la atención, cortina de humo, y aparecen un montón de falsas acusaciones que la repite el presidente de la República y la repiten los ministros del bachiller, porque lo hacen o por ignorancia o por maldad. Y yo quisiera que fuera ignorancia, porque por lo menos con la ignorancia no le van a dar cuentas a Dios de esto, pero es con la pura maldad, como decir que Intratec debía en impuestos 200 y pico, 280, no sé cuántos millones de dólares. Ya dejaron ir la maldad. Esto no es cierto. Eso es las ganancias brutas que tuvo la empresa en cuestión, y de ahí hay que sacar los impuestos, y los impuestos son 5 millones de dólares o algo así, que sí declararon. Lo que pasa es que no le gusta la declaración al señor bachiller y a todos sus ministros, y al otro que ya parece bachiller, que es el fiscal general. Entonces toda esta gente se inventa, actúa y amenaza a sus detractores de esa manera. Que no nos extrañe que todos nosotros en algún momento, ojalá no sea así, que todos nosotros vayamos a ser perseguidos políticas por este gobierno de gente que verdaderamente parecen ser fascinerosos. Por el contrario, ellos se quedan callados y no dicen nada con lo que tiene que ver con sus negocios. Señor Bukele no ha declarado 290 y pico, no, es mucho más dinero, no me acuerdo exactamente el dato, pero no declaró esas entradas. En fin, suceden cosas todos los días que nos hacen pensar que el gobierno tiene una doble moral. Cuando el señor Coqui Aguilar, creo que se llama, vendió las caretas más caras de lo que eran y todo lo demás, solo lo retiró del cargo que ostentaba, pero no hizo nada, no hizo ninguna investigación. Y el fiscal, bien, gracias, porque ese es de los que son protegidos del rey. Va a agarrar a los gatos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al diputado, no diputado, sino que al candidato a diputado suplente de Juanito López. Entonces, a ese sí lo va a agarrar el fiscal, porque así es un gatillo por acá, y a tratar de deshacer toda la organización de los partidos que se oponen al califa. Esto es algo detestable, pero es lo que está pasando en el país. Calixto, su opinión sobre la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública. A ver, primero decir que yo estoy de acuerdo con la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en donde la información debe ser pública, aquella que esté relacionada con donde hay indicios de enriquecimiento ilícito. Y obviamente también esto de hacer público los atestados del presidente, del vicepresidente y su gabinete, también estoy totalmente de acuerdo. Es decir, y este es un asunto idealista, que voy a decirlo, pero yo por lo menos tengo esa concepción, ¿verdad? Es decir, quien quiera hacer pisto, que se mantenga o esté en el sector privado. Es decir, ahí es el área de negocios, y que haga dinero, poquito, poco o mucho, digamos, en su negocio, pero que no vean la administración pública para ir a enriquecer sus bolsillos. Entonces, por lo tanto, sí, esa es mi opinión. Esto también, seguramente mucha gente piensa de la misma manera. Entonces, por lo tanto, desde el momento en que un funcionario público, llame como se llame, es decir, no hablo de nombres, sino de cargos en toda la administración pública, acepta y fue electo de manera directa o por elección secundaria, para X cargo,
pues lo primero que tiene que poner a la luz pública es su patrimonio. Punto. Eso no tiene, eso ni debería tener ninguna discusión. Y entonces, bueno, aquí no sé si Edward pues fue en un momento funcionario público, Miguel sí, y yo también. Yo fui diputado del 2000-2009, ministro de Trabajo 2009-2011 y diputado de nuevo 2015-2018. Y me perdonan, pero ahí estaban las notificaciones de la sección de probidad y había que presentar la información. Inclusive, hasta hoy después todavía hay observaciones y uno las va sanando. ¿Y a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué otros no lo hacen? O todos en el suelo o todos en la cama. Pero el punto aquí fundamental para todos sí es el cumplimiento de la ley. Entonces, por lo tanto, yo estoy, como lo dije al principio en mi respuesta en esta pregunta, estoy de acuerdo con ambas resoluciones. Listo. Dubón. Gracias, Sergio. Hay una frase que a mí me encanta mucho que dice: no hay peor cosa que creerse justo sin serlo. Repito, no hay peor cosa que creerse justo sin serlo. Sergio, mira, todos los funcionarios públicos deben de dar cuentas de su patrimonio y todas las personas que quieran incursionar en la política debería de ser con el único objetivo de servir al pueblo, con el único objetivo de servir al pueblo. Ser transparentes, no solamente con lo que se tiene, sino que también a la hora de informar o a la hora de dar una valoración. El presidente de la República tuvo la oportunidad maravillosa de llegar a la presidencia de la República y romper con años de polarización en el país. Pero ¿qué pasó? No la ha aprovechado, no la está aprovechando. Porque sí, es cierto, rompió con la polarización de Arena y FMLN, pero polarizó más al país en el sentido de decirle a la gente o hacerle creer a la gente: o estás conmigo o estás en mi contra. Y sinceramente, en ese pensamiento, en esa línea de pensamiento, habría que hacer un análisis psicológico, psiquiátrico, para saber realmente qué es lo que está pasando, porque no podemos ponernos en una posición polarizante de decir: estás conmigo o en mi contra, o estás a favor o estás en mi contra. Mira, todo esto que ha ocurrido, por ejemplo, con la detención de López Davidson y con la detención del representante legal de la empresa de la familia Simán, qué casualidad que se viene a dar en un punto específico y exacto de un par de días antes de que se interpele al ministro de la Defensa Nacional por la toma de la Asamblea Legislativa el día 9 de febrero, donde allí sí se cometieron muchos, pero muchos posibles delitos de violación a la privacidad de las personas, porque se decía que andaban buscando a los diputados, de violación a la propiedad pública, etcétera, etcétera, de tomarse atribuciones y funciones que no le correspondían al presidente de la República. Entonces, yo insisto con este punto: se requiere de voluntad política. Mire, si usted quiere utilizar la política, porque ahí está el business, o quiere utilizar, por ejemplo, el Estado o el sistema público, porque ahí se pueden hacer alianzas para hacer negocios, hombre, lo mismo que dice Calixto: dedíquese mejor a ser comerciante, dedíquese mejor a la empresa privada, dedíquese a hacer riqueza, pero no ocupemos el sistema público, no ocupemos la mentira de querer llegar a la política para enriquecerse. Eso no debe de ser así. Debemos de involucrarnos, incursionar en política, y los que tienen la oportunidad de ser funcionarios públicos deben de aprovechar para ayudar al pueblo salvadoreño. Por lo tanto, hace años que estaba muy activa la sección de probidad
de la Corte Suprema de Justicia, y hoy que el Instituto de Acceso a la Información está demandando y solicitando los atestados y los informes de transparencia del patrimonio del presidente y de los ministros, pues hombre, lo menos que creo yo que el pueblo salvadoreño espera es que se presenten. Eso es lo que yo te podría decir con relación a esa pregunta, Sergio. Perfecto. Algo, Sergio. Vamos con otro tema, y es que el día de mañana se estaría presentando el señor ministro de la Defensa en la Asamblea Legislativa para conocer el llamado que los señores diputados han realizado. Doctor Fortín, su opinión. Yo te quiero insistir que todos estos elementos no son accidentales. El gobierno actual es un gobierno represivo, autoritario, que pretende dictar las leyes, que pretende interpretar la ley y la Constitución y que pretende ejecutarla, lo que es, le guste o no al presidente, la definición de dictador. Esa es la definición de dictador, que no ha mandado a fusilar a todos sus enemigos, entre los que nosotros estamos, por lo que él dice. No los ha mandado a fusilar desde la perspectiva de que todavía no es un asesino genocida, aunque ya es responsable de la muerte de un montón de personas que como dijo, no me acuerdo si fue Calixto, sí, Calixto fue, pudieron no haber muerto si él hubiera aceptado y mandado a publicar el decreto 661. De cualquier forma, el bachiller Bukele actúa como un dictador y en este momento está utilizando a segundos entre los que desafortunadamente podría, no digo que así sea, pero todo parece indicar que podría estar el fiscal general de la República. Y si esto está sucediendo, está habiendo, como dijo Edward, una persecución política ya. Y esa persecución política ya comenzó y ya fue está haciendo contra los Simán. Y estoy hablando de muchísimas familias, porque muchas personas tienen el apellido Simán, particularmente contra Javier Simán, pero contra todas las otras personas de una manera grotesca, porque el presidente de la ANEP, Javier Simán, no ha hecho nada, excepto no estar de acuerdo con el presidente en algunas cosas. Lo fue también con Gustavo López, y ojo, ahí hay algo que hay que anotar dentro de todo esto. Primero viene el señor bachiller Bukele y dice que desconoce a Gustavo López, que es su enemigo. Ahora después dice que desconoce a Javier Simán como presidente de la ANEP, ya es su enemigo. Y después viene la fiscalía y los pretende meter presos por cualquier otra cosa. Esto no es contra Arena, porque los dos han sido de Arena, pero no es contra Arena. También ha sido contra las personas del FMLN. Esto quiere decir que está haciendo contra cualquiera de los partidos políticos que le haga golpe. Y hemos sabido, y lo denuncio públicamente por si esta situación ocurre, hemos sabido que hay vehementes sospechas de una persecución a través de Hacienda contra particulares también que le resulten incómodos al régimen, que le resulten incómodos, que de repente digan cosas que no quiere el régimen que se oigan. Entonces, esto es una verdadera persecución de un gobierno dictatorial, porque esa es la estructura psicológica del presidente, y es además un gobierno que no tolera dar cuentas de sus actos. Por eso, en la condición en donde mañana probablemente va a ser interpelado el señor ministro de la Defensa, que es una interpelación para él, porque él fue el que aparentemente se tomó la asamblea. Habrá que ver si se la tomó por modo propio o porque alguien más se lo ordenó. Pero él se tomó la asamblea, él ordenó a los soldados que llegaran ahí, porque los soldados no iban pasando comprando sorbetes por ahí y dijeron, hey, vamos a tomarnos la asamblea. Evidentemente no fue así. Evidentemente fue alguien que les dio una orden y esa persona tenía nombre y cara porque además estuvo ahí. Y ese es el ministro de la Defensa.
entonces tiene que ser interpelado. ¿Qué hace el gobierno? Lo imposible para que no sea interpelado. Manda a sus grupos de choque, manda a los sindicatos títeres que él tiene, el STIS y la otra cosa de la Corte, que queda a la vuelta. Van a tomarse seguramente a manera de presión un poco la Asamblea. Esa es la forma de actuar de un gobierno dictatorial. Esa es la forma de actuar de un gobierno tiránico, que no tolera que otro órgano del Estado controle como deben ser las cosas. Esa es la forma que un personaje como el señor Bukele actuaría a través de terceros, hablando con el fiscal y diciéndole que si quiere ser reelegido. No estoy diciendo que así sea, solo estoy diciendo que esa es la impresión que da, que si quiere ser reelegido, que entonces no se pelee con ellos. Y realmente, si eso es así, es muy grave. En todo caso, y entonces, por supuesto, aparecen los diputados del oficialismo, el señor Gallegos, que sale a la defensa del ministro Merino, que por supuesto van a decir que la Asamblea no. Claro que la Asamblea no solo tiene la potestad, es el deber. Si un diputado no quiere o en esta tarde no ha querido que sea interpelado el señor Merino Monroy, ese diputado debe saber que también ha faltado a su deber. Y si ese diputado ha faltado a su deber, realmente ojalá que el tiempo se lo cobre, porque esto de estar con medias tintas o por cobardías, no querer hacer las cosas, ya no tiene tiempo. Así las cosas en este momento y a ver qué pasa mañana. Calixto, la pregunta es sobre la llegada del señor, posiblemente la llegada, porque se está barajeando de que también podría ser ubicada para otra fecha, del ministro de la Defensa Nacional. Por favor, Calixto. Sí, primero decir que yo no quisiera estar en los zapatos del ministro de Defensa. Y lo digo muy francamente. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque la presión a la que él debe estar sometido en este momento, en su interior, en su conciencia, todos tenemos nuestra conciencia, ¿no? Debe ser tremenda. Vamos a ver. ¿Cuál sería lo sorpresivo de la interpelación, sea mañana u otro día? Es que él diga, yo di la orden. Bueno, andaba ahí y yo di la orden. O que diga, a mí me dio la orden el comandante general de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República. No puede haber, de la interpelación, no puede haber para la sociedad salvadoreña otro tipo de revelaciones que no sea que en ambos sentidos se diga que sí o que no. Y lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque yo creo que estamos de acuerdo en una cosa que en algún programa se dijo. Este no es un juicio contra la Fuerza Armada. Creo que en eso estamos de acuerdo. Pero seguramente en la percepción pública, muchos ciudadanos consideran que a quien se está emplazando es a la Fuerza Armada. Se está enjuiciando políticamente a través de la interpelación es a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque se está interpelando al ministro de Defensa. Y entonces se hace una relación en lo cotidiano del soldado, del oficial que anda ahí en momentos de tragedia, en momentos de pandemia y todo eso. Y entonces hay una percepción equivocada, porque se está interpelando al funcionario que dio la orden. Hay que recordar una cosa, y eso está de más decirlo, pero lo voy a decir. La Fuerza Armada es vertical y es de mando y ordeno. Y lo que diga el comandante general, y ahí va en cascada en toda la estructura de mando que tiene la Fuerza Armada. Entonces, por lo tanto, los actos de los superiores deben de ser siempre muy responsables, porque se llevan de encuentro a toda la institución. Eso quería decir, pero por otra parte,
hay que decir lo siguiente. Seguramente, yo soy de los que pienso que seguramente él no dirá que recibió la orden y se va a hacer cargo de su... Pero esto no va a terminar cuando se le interpele, sea mañana o sea otro día. Esto va a aparecer más adelante, en otros momentos, en otras coyunturas, en otros tiempos políticos del país, porque ese actuar no debe ni puede quedar impune. Y miren cómo es la cosa. Si eso no aparece en la interpelación y cuando aparezca el actual ministro va a estar solo, porque cuando uno está en el gobierno cree que siempre va a estar en el gobierno y que siempre va a tener el fuero y que siempre va a tener la investidura y que siempre va a estar esa fuerza subjetiva y objetiva que te genera estar en el gobierno para apoyarte, para secundarte, para respaldarte. No, cuando ya no estás en el gobierno, sos solo tú. Y entonces, por eso inicié la respuesta a tu pregunta, reflexionando en el sentido de que yo no quisiera estar en los zapatos del ministro, porque si no dice la verdad ahora, porque hay que recordar una cosa, se jura en la interpelación, antes de iniciarla se jura, porque es un juicio político, y entonces jurás ante la Constitución, y entonces por lo tanto, si no decís la verdad hoy, mañana va a salir, y cuando salga, ya estará solo, y eso es complicadísimo. Perfecto. Voy con usted, Dubón, su opinión. Gracias, Sergio. Lo primero que hay que entender que los cargos o los puestos públicos son temporales. Mal hace aquel funcionario de creer que va a estar ahí eternamente. Bueno, hasta la misma vida es temporal. Todo es temporal. Nada dura para siempre. En cualquier cargo que se tenga en el sector público o privado, o en cualquier relación privada o lo que se tenga, todo es temporal, ya lo decía el sabio Salomón. Ahora bien, yo sí quisiera pedirle a los diputados de la Asamblea Legislativa que hagan la interpelación. Debe de hacerse por justicia, debe de hacerse porque así tiene que ser, porque así lo demanda la ley. Se cometió un gravísimo error el 9 de febrero, gravísimo error. Y como funcionarios públicos, sabiendo de que el fuero o sabiendo de que el cargo no es eterno, sino que es temporal, entonces lo que yo sí le pediría al ministro de la Defensa, Merino Monroy, es que actúe con transparencia y responda con honestidad. Eso es lo que verdaderamente el pueblo salvadoreño valora de los verdaderos políticos, de aquellas personas que realmente quieren servirle al pueblo salvadoreño. La transparencia y la honestidad. Y como decía Calixto, si miente el día de mañana, habrán nuevos momentos más adelante en donde se le va a cuestionar y ya no va a gozar de todos esos privilegios de los que ahorita goza. Entonces es mejor ser honesto. Y es mejor ser honesto hasta con el mismo presidente de la República. ¿En qué sentido? En el sentido de decirle, señor presidente, el día de mañana yo voy a una interpelación con los diputados y discúlpeme usted, con todo el debido respeto que usted se merece, ¿verdad? Su excelencia, como dice el protocolo, ¿verdad? Yo tengo que decir la verdad. Porque el problema no es de ahorita, el problema y las consecuencias vienen después. Después vienen las consecuencias. Ya cuando no se es presidente, ya cuando no se es ministro, ya cuando no se es diputado, como un par de diputaditas ahí que pasaron los 3 años en la Asamblea Legislativa comprando ropa en Bershka y luciendo todos sus atuendos, y yo no sé realmente cuál es el trabajo de estas diputadas, si solamente pasaban en Facebook tomándose fotos, luciendo la cartera, los zapatos, las blusas y todo lo que compraban. Una ofensa para el pueblo salvadoreño que no tienen que comer en este momento. Por lo tanto, yo sí creería que la interpelación debe de ir. Por supuesto que entiendo la parte política del presidente de la República. Recordemos que Nuevas Ideas no había tenido un lanzamiento oficial como partido político hasta ese entonces. Y qué mejor manera que llenarla Juan Pablo II y llenar la entrada, una de las entradas de la Asamblea Legislativa es color celeste. Pero hubo un mal cálculo político.
hubo un mal cálculo político y hubo un mal discurso, porque para lanzar un partido político no se requiere de tomar ciertas acciones como la militarización de la Asamblea Legislativa, la militarización de la Juan Pablo II, donde tú veías francotiradores en los edificios, arriba del edificio del Ministerio de Gobernación, arriba del edificio de Relaciones Exteriores. No se requería de tanto show para poder lanzar a un partido político y decir: todos los simpatizantes del presidente, todos los simpatizantes de Nuevas Ideas, estuvimos aquí más de 60,000 personas apoyando al presidente. No era necesario eso. No era necesario mostrar las armas. Y Calixto no me va a dejar mentir, y el doctor Fortín Magaña, que para mostrar músculo político basta en meter cierta cantidad de gente, cientos o miles de personas en un lugar adecuado para que se vea lleno y para que se vea que hay popularidad y para que se vea que hay admiración por el candidato. Entonces yo diría que la interpelación debe de darse y pedirle al pueblo salvadoreño un poquito de más madurez, dejar el fanatismo de lado y poder analizar y poder pensar en cada uno de los movimientos. Mira, este pueblo tiene que madurar y tiene que empezar a señalar la corrupción, la deshonestidad, venga de donde venga, no importa de qué partido político sea. No importa de qué partido político sea. En ese sentido, Sergio, yo esperaría que la interpelación sí se haga, sí se realice, y esperaría yo esa caballerosidad del ministro de la Defensa en cuanto a ser honesto y transparente a la hora de la respuesta. Aún está a tiempo el presidente de la República de tomar verdaderamente las riendas del país, de estabilizar el país, de hacer mucho por el país, porque te voy a decir algo, Sergio, la popularidad viene descendiendo. Y sí, es poca, viene despacio, es un pasito, pero acordate vos que una gotita constante puede romper la roca. Entonces el llamado es para que trabajen de la mejor manera posible, que eso es lo que el pueblo salvadoreño quiere. Defendamos la democracia, no debemos de perderla, y los medios de comunicación y toda aquella persona de oposición o que disiente con el oficialismo deberá ya a partir de este momento empezar a hacer alianzas internacionales con medios internacionales, periodistas internacionales y con organizaciones internacionales, y activar todas sus estructuras para una posible dictadura que se pueda presentar más adelante, si es que el gobierno gana la mayoría de diputados que solo lleguen a servir y a levantar la mano para el presidente de la República. Eso es lo que yo te podría decir. Listo, ya no hay tiempo para más, llegamos al final. Debo de agradecerles el tiempo destinado al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias, Dubón, le agradezco su tiempo. Gracias, Sergio, un saludo al noble pueblo salvadoreño y invitarles a que leamos un poquito más, nos informemos un poquito más y seamos justos a la hora de emitir un criterio o una postura con relación a la política. Muchísimas gracias, Calixto Mejía, le agradezco. Bueno, gusto haber compartido contigo, con Miguel, con Edward y con todos los compatriotas, así es que adelante. Doctor Miguel Fortín Magaña, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a todos ustedes, Calixto, Edward, Sergio, y al pueblo salvadoreño, por supuesto, que nos debemos mantener vigilantes de que se cumpla la ley y que las personas, diputados y gente del gobierno central hagan lo propio siempre, porque así lo manda la Constitución. Listo, les agradezco, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves, El Salvador. Muchísimas gracias por su tiempo, me quedo con Fundación Ayúdame a Vivir. Llegamos al final de su entrevista, los espero el día de mañana, en la mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Recuerde que estarán con nosotros la licenciada Julia Evelyn Martínez, Bessie Río, y también estará, por supuesto, Luisa Moncada. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida, será hasta una nueva oportunidad. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos.
Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.